puedan desarrollar, pues, para que ustedes puedan desarrollar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo a través de este método, del método de análisis de causa de incidentes, AICA, a fin de identificar las causas reales y poder definir planes de acción que permitan minimizar o eliminar los peligros presentes en el entorno laboral. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Hacer una investigación de accidentes eficaz y efectiva y así evitar la recurrencia de dichos accidentes. Introducción, pues, ¿qué diremos? Que en el mundo, pues, debemos de saber que mueren más personas por accidentes de trabajo que por pandemias, que por desastres naturales e inclusive por guerras. Sí, en el mundo aproximadamente mueren más de 7.500 personas diarias por accidentes de trabajo. Y aproximadamente, según la OIT, ocurren 374 millones de accidentes laborales, de los cuales, mira, 2,8 millones son mortales. Así que son cifras escandalosas, cifras que no podemos tolerar. En nuestro caso, en el país, pues, el Perú es uno de los países que tiene más accidentes de la región. Y es por eso que esta capacitación del día de hoy es muy, pero muy importante. Continuamos. El marco legal en el Perú, pues, para la investigación de accidentes es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por supuesto el reglamento de la ley, el Decreto Supremo 005-2012-TR, la ley número 3022 que modifica la ley 29783, el reglamento, el famoso RECESATE, los formatos referenciales, la 050-2013-TR, que me habla sobre los formatos referenciales para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por supuesto el registro único de información de accidentes de trabajo, ¿verdad? Entonces este es nuestro marco legal. ¿Y qué es lo que dice el marco legal? Pues el marco legal dice que se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto de trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño. Es entonces pues que podemos decir nosotros que toda actividad humana y por supuesto la actividad laboral conlleva un peligro, conlleva un riesgo. Y según la ley 29783 es deber pues del empleador entonces promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Y esta prevención de riesgos laborales no es más que una disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante identificación, evaluación y control de peligros y riesgos. Eso es lo que me dice la OMS. Y es muy importante investigar los accidentes de trabajo. Esto lo estamos como preámbulo antes de entrar a la metodología ICANN. Quiero entrar a lo que es el marco legal y al contexto en el que nos vamos a desarrollar. En el Perú existe un principio de responsabilidad en donde cuando ocurre un accidente de trabajo existe una responsabilidad, ya sea solidaria, en el caso de una empresa principal y sus contratas, civil, existe una responsabilidad civil, en donde el empleador tiene la obligación de un resarcimiento económico al trabajador o a su familia en caso de muerte, administrativa, que va de pagos de multa desde 0,1 a 200 UIT. Y por supuesto también penal, hay que recordar eso, que podría llevar a una pena privativa de la libertad desde 4 hasta 8 años, ¿verdad? Esto está en el Código Penal. Y el principio de responsabilidad, pues que me dice que el empleador delega funciones, pero la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo sigue siendo del empleador. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el marco legal peruano respecto a los accidentes de trabajo. Muy bien. Así también en el artículo 92 de esta ley 29783 me habla que el empleador conjuntamente con los representantes de los trabajadores realiza investigación de los accidentes. Entonces, ¿por qué investigamos los accidentes? ¿Por qué? Porque existe un requisito legal. Entonces hay que investigar los accidentes, las enfermedades ocupacionales y los incidentes peligrosos, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando ocurre un accidente mortal, la investigación se podría hacer conjuntamente con la autoridad administrativa del trabajo, que vendría a ser la SUNAFIL. Entonces, ojo con este artículo 92 de la ley.
Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad de investigar accidentes? La finalidad no es hallar culpables, no es despedir al trabajador por incumplir las normas de seguridad, no. La finalidad, como dice el artículo 93 de la ley 29783, es comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho acaecido. Es decir, qué tan eficaz son los controles que yo he implementado y que están declarados en mi IPERSEC, y determinar la necesidad de modificar dichas medidas si se llega a comprobar que estas no han sido eficaces. Entonces, la finalidad es comprobar la eficacia, tanto en el plano empresarial, ¿verdad? En materia de disposiciones, también de registro y notificación de accidentes de trabajo. Entonces, esa es la finalidad, pues, de investigar un accidente, comprobar la eficacia de las medidas de control y, por supuesto, evitar la recurrencia de este accidente. Entonces, el objetivo principal no es propósito, pues, hallar culpables, sino evitar la recurrencia del accidente. Y así, si yo evito la recurrencia del accidente, es entonces que voy a proteger más a mis trabajadores y voy a proporcionar un lugar de trabajo más seguro a todos mis colaboradores, que es un derecho que está declarado en la Constitución, que toda persona tiene derecho a trabajar en un ambiente seguro, ¿verdad? Cuando hablamos de colaboradores, no hay que olvidar a los terceros, a los contratistas, a los recibos por honorarios, practicantes, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora sí vamos a entrar un poquito más en lo que ya es ICANN. ICANN se basa, pues, en un modelo de causalidad, en donde nos dice, pues, que todo accidente tiene una causa. Esto es algo muy importante porque esto, quiero que lo entiendas, es un principio básico de seguridad y salud en el trabajo. Todos los accidentes tienen una causa y los accidentes, pues, son multicausales, confluyen un sinfín de factores que entonces ocasionan los accidentes. Y entonces es como como vemos allí en la figura, es como un dominó, un efecto dominó, ¿verdad? Y es entonces que nosotros tenemos que hallar la red causal, los eventos que han confluido en ese momento y que han causado ese accidente. Entonces, en eso se basa ICANN, es un modelo causal. La investigación, y por supuesto quiero recalcar que toda investigación de incidentes, accidentes, requiere de un fuerte compromiso y participación de la gerencia. Esto es algo muy importante. La gerencia tiene que estar comprometida en la investigación de accidentes en todas sus fases y asegurarse, pues, que los investigadores sean capaces y tengan los recursos necesarios para realizar una investigación efectiva. Entonces es neurálgico, es básico contar con el apoyo de la gerencia a la hora de hacer una investigación, ya sea por cualquier método, no solamente por el método ICANN. Y por supuesto, la causalidad de pérdidas me dice, pues, que a quienes afectan más los accidentes de trabajo, afectan, pues, al trabajador, principalmente al trabajador, es el principal perdedor en un accidente de trabajo, ya que se afecta su integridad física y también, pues, se afecta su bolsillo, su economía, ¿verdad? También a la empresa, al contratista, a la empresa, a la comunidad, al país, a la nación en general, a la sociedad en sí misma, ¿verdad? Entonces, todos perdemos en un accidente de trabajo. Es por eso que es muy importante llevar a cabo nuestro trabajo en forma concienzuda, ya que nuestro trabajo tiene que ver con la integridad física de las personas, ¿verdad? Entonces afecta el futuro, afecta a las familias. Entonces esto es algo muy importante a la hora de concientizar a los trabajadores. Y vamos con las definiciones. Definiciones que están dadas en el reglamento de la ley 29783, en donde me dice que la investigación de accidentes e incidentes es un proceso de identificación de factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. Y aquí, nuevamente, la red causal. Eso es lo que hacemos en una investigación de accidentes. Determinar la red causal que ha ocasionado ese accidente e incidente. Por eso, la metodología ICANN me ayuda mucho en hallar esos elementos
que están presentes en un accidente y así hallar la raíz y evitar la recurrencia del mismo. Y las medidas de prevención pues son acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidos a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños. Entonces eso es lo que también me ayuda, AICA, me ayuda a determinar qué medidas de prevención están presentes, han fallado o que no están presentes si es necesario implementar a fin de evitar que ese accidente vuelva a suceder. Y seguridad, pues son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión ambientales como personales para preservar pues su salud y conservar el recurso humano y material, ¿verdad? Entonces eso, conservar la salud y seguridad de los trabajadores. Eso es seguridad. Y accidente de trabajo, ¿qué me dice a mí la ley peruana? Ojo con esta definición, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca pues en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Esa es la definición que me da a mí el reglamento de la ley 29783, ¿verdad? Es también accidente del trabajo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta esta definición. El incidente es un suceso acaecido en el curso, el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, en el accidente de trabajo hay un daño y en el incidente puede que no haya daño o que el daño sea muy leve que solo requiere de primeros auxilios. El incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población, ¿verdad? Entonces, estas son las definiciones que me da a mí aquí el reglamento de la ley 29783. Entonces, bien hacemos en prestarle atención a estas definiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me accidento en la combi, eso no es un accidente de trabajo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con las definiciones. Enfermedad de trabajo. En el lugar de trabajo no solamente yo me puedo accidentar, sino que también me puedo enfermar, ¿verdad? ¿Y qué es una enfermedad de trabajo? Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, es decir, un agente ocupacional, que puede ser físico, químico, ergonómico, biológico o psicosocial, y que causa un estado patológico en el trabajador, ¿verdad? Y la lesión, pues, es una alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ¿verdad? Entonces se recuerda eso, ¿no? Esta es una lesión, ¿no es cierto? Como consecuencia del trabajo, ¿no es cierto? Porque podría tener una lesión en mi casa, pero eso no es un accidente de trabajo. Entonces tiene que ser como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ¿verdad? Recuerda eso. Y por supuesto, acto subestándar es cuando el trabajador incumple las normas de seguridad y entonces ocasiona un accidente. Condición subestándar es cuando las condiciones del lugar de trabajo incumplen la norma de seguridad y esto ocasiona un accidente, ¿verdad? Entonces, dicho esto, muy importante, ya tenemos claro lo que es un accidente, ¿verdad? Entonces, como preámbulo, vamos bien. ¿Y qué me dice a mí la ley 29783? Que yo tengo que tener un método de investigación de accidentes, ¿verdad? Debo establecer, implementar y mantener un procedimiento para registrar, investigar y analizar los accidentes considerando las deficiencias fundamentales de seguridad y salud ocupacional. Identificar las acciones correctivas necesarias. Para esto me ayuda mucho AICA, porque si bien es cierto, existen muchas metodologías de investigación de accidentes, ICANN es una de las mejores y las más completas. Inclusive hay que tener en cuenta esto que la NASA utiliza el método ICANN para investigar sus accidentes. Las empresas grandes, sobre todo en minería,
utilizan el método ICANN. Así que esta capacitación del día de hoy te va a ayudar mucho porque lo utilizan grandes empresas, no solamente en el Perú, sino a nivel regional y a nivel global utilizan este método ICANN, que como vuelvo a recalcar, lo utiliza, por ejemplo, la NASA, ¿verdad? Entonces, este método ICANN me ayuda a identificar acciones correctivas necesarias e identificar oportunidades de acción preventiva, porque me ayuda a hallar la red causal, identificar oportunidades de mejora y comunicar los resultados de la investigación. Entonces, esto es lo que debe ayudarme a un procedimiento y un método de investigación de accidentes. Y existen muchos métodos para investigar accidentes. Ya conocemos, por ejemplo, el famoso diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado, ¿verdad? Como vemos aquí en la figura, ¿no? En donde los accidentes de trabajo son causados, pues, por 4 elementos: procedimientos, fallidos, personal, el equipo o los materiales, ¿verdad? Como vemos aquí. Entonces hay deficiencias en estos elementos y eso confluye en el tiempo como un dominó y causa un accidente de trabajo, ¿verdad? Este es un método muy conocido. Existe otro método como es los 5 porqués. También alguno de nosotros conoce esta metodología de trabajo, ¿verdad? Los 5 porqués. También lo usa ICANN, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Donde se hace la pregunta de por qué, como vemos allí en la figura. Y esto lo utilizan, por ejemplo, mucho los japoneses, ¿verdad? En Medio Oriente, en Asia, perdón, utilizan por los países asiáticos esto no solamente para investigación de accidentes, sino también para calidad total, por ejemplo, ¿verdad? Utilizan el método de los 5 por qué. El método de la entrevista también, que también lo utiliza ICANN, ¿verdad? En donde se entrevista a los testigos. También es un método muy usado y donde tenemos que tener un método, pues, para entrevistar, en donde no hay que buscar culpables, darle la tranquilidad, la confianza al trabajador que puede decirnos la verdad sin que vea amenazado su puesto de trabajo, dejar que se explayen, que ellos den su versión de los hechos, hacer las preguntas necesarias, preguntas abiertas, donde le permitan al trabajador explayarse y repetir la historia del trabajador hasta que se entienda, ¿verdad? Es decir, permitirle al trabajador hacerle saber que lo estamos entendiendo, ¿no es cierto? Y siempre terminar las entrevistas con una nota positiva. Esto también es parte de ICANN, el método de la entrevista, ¿no es cierto? Algo muy importante. Y por supuesto existe el método para determinar causas, el método causal, ¿no? Que lo utilizamos mucho nosotros, ¿no? El método causal de Frank Baer, ¿no? ¿Quién no lo conoce, ¿no es cierto? En donde se determinan los actos, las condiciones inseguras, que son las causas inmediatas, y luego se buscan las causas básicas, que son los factores de trabajo y que son los factores personales, ¿verdad? Este método muy conocido porque está en las leyes peruanas, en los formatos referenciales, hace referencia a este método, ¿verdad? Y que lo podemos ver aquí. Es un método que lo inventó Frank Baer en el año 1974. Y el método ICANN es parecido a este método, pero es mucho mejor, ¿verdad? Es mucho mejor, como lo vamos a ver más adelante. Es mucho mejor, pues, que el método causal, ¿cierto? Entonces, esto es algo que hay que resaltar. Y es algo mucho mejor porque, como dije, lo usan, por ejemplo, las grandes mineras a nivel global, ¿no? Y el que lo inventó fue la empresa BHP, ¿no? BHP, esta empresa grande británica, ¿no? Entonces es una gran herramienta que nos va a ayudar, pues, en nuestro lugar de trabajo. Muy bien, entonces aquí vemos el método de Frank Baer, ¿no? Causas inmediatas, causas básicas y después hallamos, pues, la causa raíz. Y ahora sí vamos, pues, con ICANN, ¿no? ¿Qué significa ICANN? ICANN significa Method, Analysis, Cause, Incident, ¿verdad? Son siglas en inglés, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, ¿no es cierto? Método de análisis de causas de incidentes, ¿no es cierto? Eso es lo que significaría, ¿verdad? ICANN, ¿no es cierto?
Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Método de análisis de causa de incidentes. Y aquí hay que aplicar que incidente para la norma internacional hay que tomar lo que es normas como la ISO 45001, ¿no? Son incidentes, ¿no? Para esta norma todo es incidente. Nosotros tenemos, pues, según las leyes peruanas hay accidentes y cuasi accidentes, pero para las normas internacionales todo es incidente, ¿verdad? Y el incidente puede ser cuasi accidente o puede ser accidente en sí mismo, ¿no? Entonces esto valga la aclaración. Muy bien, entonces esto significa ICAM, como vemos aquí en inglés, Method Analysis Cost Incident, ¿verdad? O Incident, lo quieren, Incident Cost Analysis Method, ¿verdad? En inglés. ¿Por qué ocurren los accidentes, señores? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, los veo en el chat. ¿Por qué ocurren los accidentes? ¿Por qué ocurren los accidentes? Mala suerte, tal vez me levanté con el pie izquierdo, o tal vez hoy me tocaba, o quebré hoy un espejo, o qué sé yo, pasé debajo de una escalera, o se me cruzó un gato negro. ¿Por qué ocurren los accidentes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué ocurrirían los accidentes? Falta de experiencia, por mucha confianza, exceso de confianza, condiciones del ambiente, exceso de confianza. Muy bien, existen muchas causas de accidentes, ¿verdad? Existen muchas causas. Y esto vuelvo a recalcarlo. Los accidentes ocurren porque existen causas. Los accidentes no ocurren por casualidad, sino por causalidad. Esto es algo fundamental que debemos de entender, ¿verdad? Ocurren por eso, ¿no? Y entonces este señor, James Reason entiende que los accidentes mayormente ocurren por errores humanos y por errores en los sistemas, en los factores organizacionales, ¿verdad? Eso es lo que me dice James Reason, ¿no es cierto? Según Deming, y también concuerda esto Reason, el 85% de los accidentes son por fallas en el sistema de gestión, ¿verdad? Aproximadamente el 85% son por fallas en los sistemas de gestión, fallas en los factores organizacionales, y apenas el 15% son por errores humanos. Entonces, esto es algo importante a recalcar porque la mayoría de nosotros tendemos a creer que la mayoría de los accidentes son por errores humanos, ¿no? No, más bien nosotros al revés tenemos este concepto. El 90% de los accidentes es por error humano. Y no es lo que dice Deming, no es lo que dice James Reason. James Reason hay que tener en cuenta que es un experto en lo que es error humano, tiene un libro sobre eso y él fue el que inventó el método ICAM, ¿verdad? Entonces él fue un experto en lo que es error humano. Y es algo curioso que donde él investigó más los errores humanos fue en el área de la medicina, ¿verdad? Y esto es algo importante recalcar porque los médicos se equivocan también. ¿Quién de nosotros no ha escuchado, no ha visto en la televisión, ¿no? Que le dejaron una gasa dentro del cuerpo, que en vez de suturar la oreja izquierda, suturaron la oreja derecha. Y entonces hay que desterrar esta idea de que se equivocan las personas que no tienen mucha educación o las personas que no tienen mucha experiencia, porque mira que él hizo su investigación en errores humanos más que todo en medicina, y entonces los doctores pues son personas muy instruidas, son personas que tienen experiencia y que se la pasan estudiando casi toda su vida, y ellos cometen errores. Entonces esto hay que recalcar. Entonces este es el inventor pues del método ICAM, el profesor James Rizzo, experto en errores humanos, que fue un psicólogo organizacional de la Universidad de Manchester, el Reino Unido, y que la primera empresa que aplicó el método ICAM fue la PHP, ¿verdad? Del Reino Unido, una empresa global, ¿no? Que hasta nuestros días sigue funcionando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esto como preámbulo. Antecedentes del ICANN lo propuso pues en 1990 el psicólogo James Reason, el modelo de queso suizo, que vamos a ver más adelante qué significa esto. En este modelo cada sistema tiene distintas barreras que separan la exposición del desenlace, los riesgos
de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, en nuestros lugares de trabajo estamos expuestos y hay riesgos, pero hay barreras que impiden que sucedan los accidentes, que lo vamos a ver más adelante cómo funciona este modelo. Sin embargo, cada barrera tiene fallos. Nosotros tenemos sistemas de gestión implementados, ya sea por la ley 29783, ya sea que tenemos la ISO 45001 u otro sistema de gestión, ya sea internacional, ¿verdad? Pero estos tienen fallos. Ninguno de ellos es perfecto. Y entonces dice James Reason que estas barreras tienen fallos, tienen agujeros y que debido a una red causal en donde se concatenan y se unen ciertos elementos, entonces ocurren los accidentes, ¿verdad? Entonces esto es lo que me dice a mí James Reason. Entonces cuando se alinean estos factores, pasan a través de estos agujeros o fallos de estas barreras, entonces ocurren las pérdidas. Y aquí lo vemos, ¿verdad? El modelo del queso suizo de James Reason, ¿no es cierto? Ahí lo vemos. Lo que nos separa del accidente son barreras, y él identificó 4 barreras allí, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante cuáles van a ser. Pero estas barreras que nosotros hemos implementado en nuestros lugares de trabajo, que lo hacemos a través del sistema de gestión según la ley 29783, o que tenemos estas barreras debido a que tenemos una norma internacional como ISO 45001, no son perfectas, dice James Reason. Presentan ciertas fallas o agujeros, como vemos allí en la figura. Y entonces es por allí que el peligro se materializa. Por estas fallas, por estos agujeros, pasa la energía, ¿verdad? Pasa la energía porque el peligro es un potencial. El peligro es potencial de causar daño. Cuando hablamos de potencial estamos hablando de energía, ¿verdad? La misma definición, ¿no? Potencial de causar daño. Entonces allí hay energía. Y esta energía pasa esas barreras, esas 4 barreras a través de estas fallas de nuestros modelos, a través de estas deficiencias, y entonces es que se producen las pérdidas, como podemos ver en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, a prestarle mucha atención a este modelo. Así pues, este modelo de queso suizo de Reason subraya la importancia del sistema en vez del individuo, porque nosotros podríamos tomar una actitud facilista y echarle la culpa siempre a la aleatoriedad o tal vez al trabajador, ¿no? No, decimos la culpa es del trabajador, pero no lo entiende así James Reason. Lo que dice Reason es que detrás de ese error del trabajador existe falla en nuestros sistemas, que al final pues ocasionan los accidentes, ¿verdad? Entonces esto es lo que quiero yo recalcar, que esta metodología le da mucha importancia al sistema, ¿cierto? Entonces, por tanto, la forma más apropiada de prevenir estos problemas es limitar la incidencia de errores peligrosos y crear sistemas más capaces de tolerar estos errores y detener sus efectos dañinos. Lo que dice James Reason es que debemos implementar barreras a través de nuestros sistemas para tolerar los errores, porque James Reason es muy realista en este aspecto. Él dice que el ser humano siempre se va a equivocar, siempre va a estar presente el error humano en nuestra organización. No es que porque los capacitamos, ese trabajador ya nunca más va a volver a cometer un acto inseguro o que ese trabajador va a cumplir 100% las normas de seguridad. No, lo que dice James Reason es que tenemos que convivir con el error humano. Así tú lo capacites, le des inducción, le des EPP, ese trabajador siempre va a tener la tendencia a errar. ¿Por qué? Porque errar es humano, es parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? El errar es parte de nuestro aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en las barreras, en los sistemas que creamos para entonces prevenir los dichos errores humanos. Entonces esto es algo que yo quiero que tú lo tengas presente. Muy bien. Los elementos de un accidente organizacional, por supuesto, está presente el peligro, también está presente la persona, ¿verdad? Está presente el peligro, está presente la persona,
y también están presentes mecanismos de iniciación que ocasionan que el peligro interactúe con la persona y es entonces que se produce el daño, ¿verdad? Si yo anulo alguno de estos tres, si anulo el peligro o saco a la persona de allí o elimino los mecanismos de iniciación, entonces no se va a dar la pérdida o el accidente. Y es por eso que para ello establezco barreras, ¿verdad? Barreras, que ya hemos visto que James Rizzo entiende que hay 4 barreras en su modelo, pues, de queso suizo, ¿verdad? Entonces existen barreras que impiden los accidentes. Entonces, los elementos de un accidente organizacional están presentes, pues, pueden ser condiciones latentes, que pueden ser influencias culturales, prácticas o decisiones gerenciales, que se combinan de manera, por ejemplo, un clima, lugar, etcétera, y con fallas activas, errores y violaciones de procedimientos cometidas por individuos. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Malas influencias culturales, malas prácticas, malas decisiones gerenciales, se combinan con un clima y un lugar propicio y más la falla del trabajador y ocasiona el accidente. Entonces los accidentes son multicausales. Y acá vemos qué significa ICANN, Incident Cost Analysis Method. Es un método de análisis de investigación de seguridad sistémica, integral, que incorpora las mejores prácticas de factores humanos y los principios de gestión de riesgo. Eso es ICANN, señores. Y como dije, lo utilizan grandes empresas, lo utilizan las grandes empresas mineras, lo utiliza inclusive la NASA, ¿verdad? Por eso es muy importante, préstale atención el día de hoy a este método, ya que es un tema muy relevante, que coadyuva a nuestro desarrollo profesional. Entonces ya sabemos, es un método de análisis. Analizamos los hallazgos. Esta técnica se utiliza para asegurar que la investigación no se restrinja a los errores y violaciones cometidos, lo que dije anteriormente. Este método, más que todo, se centra en los sistemas. No busca echarle la culpa siempre al trabajador. ¿Por qué? Porque como dijimos, entiende James Rizzo que el error humano es algo con lo que tenemos que convivir. El método ICANN identifica los factores del lugar de trabajo que contribuyen al incidente y a las deficiencias organizativas. Subraya esto en tu memoria, en tu mente. Deficiencias organizativas, que es en lo que se centra el método ICANN y que se detectan dentro del sistema que actúan como precursores, lo que te decía, mecanismos de iniciación, ¿verdad? Recuerda, existe el peligro, existe la persona, existen precursores o mecanismos de iniciación que dan lugar al incidente, ¿verdad? Entonces en eso se centra ICANN. Y acá vemos las pérdidas, existe la pérdida o el accidente y hay defensas, ¿verdad? Existe el peligro, la amenaza, la persona y ocurre el accidente. Y existen defensas. ¿Qué rompió las defensas? Eso es lo que debemos de preguntarnos en el método ICANN, ¿verdad? Entonces hay un peligro, hay una persona y hay defensas fallidas que vendrían a ser los mecanismos de iniciación y ocasionan los accidentes, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un sistema de gestión, o la mayoría de nosotros, ¿verdad? Tenemos sistemas de gestión en nuestro lugar de trabajo, según la ley 29783 o normas internacionales como la ISO 45001. Entonces, en estos sistemas de gestión, lo que nosotros implementamos son valores, son culturas, son procedimientos, son pues barreras para evitar que los trabajadores se accidenten o enfermen. Lo ideal sería que estas barreras pues sean, como vemos en la parte de la izquierda, que sean perfectas, ¿verdad? Pero no es así, esto es un ideal, señores, esto es un ideal. En la realidad es que lo que nosotros hemos implementado, la realidad es que tiene deficiencias o agujeros, como vemos ahí, ¿no? Y es allí que por estos agujeros puede pasar la energía que va a ocasionar accidentes, porque como dije, el peligro es potencial de causar daño. Cuando hablamos de potencial, estamos hablando de energía, ¿verdad? La metodología ICANN entiende el peligro como una energía fuera de control. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y entonces
el peligro tiene ese potencial de causar daño, tiene el potencial de pasar a través de las deficiencias de nuestro sistema de gestión y ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿no es cierto? Muy bien, como vemos aquí. Muy bien. Es muy importante hacer esto para que ustedes puedan entender no solamente de la metodología, sino también la filosofía ICANN. Entonces, aquí sucede el accidente, ¿verdad? El peligro que es potencial de causar daño pasa a través de estos agujeros o deficiencias de nuestros sistemas de gestión y ocasionan daño o una lesión, como dice la ley 29783, una lesión, una perturbación funcional o daño a la salud o seguridad de las personas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en la realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, quiero que entiendas esta filosofía ICANN, este modelo del queso suizo de James Rizzo, ¿no es cierto? Que tiene mucha lógica y que tiene mucha aplicabilidad en el mundo real, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la fase del desarrollo e investigación de un accidente organizativo. Entonces, yo debo ir hacia atrás según el método ICANN. Ya sucedió el accidente, entonces yo tengo que identificar qué barreras fallaron, cuáles son los agujeros que permitieron que pase esa energía y ocasionó el accidente. Yo tengo que ir hacia atrás, ¿verdad? Y entonces hallar esa energía que no ha sido controlada, ese peligro que no está siendo controlado, esa causa raíz que ocasiona el accidente, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir hacia atrás, hacia esos actos peligrosos, esos factores del lugar de trabajo, hasta hallar los factores organizativos que están fallando y ocasionan que los peligros se materialicen en los accidentes, ¿verdad? Como podemos ver aquí en esta figura. Muy bien. Y ya para un poco, ya vamos a entrar un poco más en lo que es ICANN. Dijimos que para James Rizzo, nosotros tenemos que convivir con el error humano, ¿verdad? Y James Rizzo lo que dice es que el ser humano siempre se va a equivocar. Es parte de su naturaleza que el ser humano se equivoque, ¿verdad? ¿Y por qué se equivoca? Él agrupa en 3 razones. Porque comete errores o equivocaciones que son acciones erróneas producto de una planificación incorrecta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice James Rizzo. ¿Por qué? Porque las personas se equivocan por acciones erróneas, porque planifica mal. Esa es la primera razón. Otro tipo de equivocación que tienen las personas, por lapsus, omisiones u olvido. Las personas se olvidan, la memoria es frágil, ¿verdad? U omiten ciertos pasos cuando están realizando una tarea, ¿verdad? Entonces, las personas tienen lapsus. Y también pues por el leak o deslices, fallas en la ejecución motora de la acción. Las personas se equivocan por fallas en su ejecución motora, ¿verdad? Es como, por ejemplo, a veces tú has manejado un auto, a veces te equivocas, ¿no? Se te va el pie y aprietas mucho el acelerador y te vas hacia adelante, ¿no? Entonces es un fallo en tu función motora, ¿no es cierto? No somos perfectos, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces esos son los 3 tipos de errores más comunes. Y existe un cuarto que es que el ser humano viola las normas de seguridad adrede, ¿verdad? Entonces, para la filosofía ICANN, el error humano no es la causa de los accidentes, es un síntoma de una falla organizacional. Hay que tener en cuenta esto, señores, ¿verdad? Muchas veces no podemos evitar, la más de las veces no vamos a poder evitar que el trabajador se equivoque. Lo que tenemos que establecer es barreras para que cuando él se equivoque, entonces no suceda el accidente. Entonces, errar es humano, no es la causa de los accidentes, sino que es un síntoma de falla organizacional, según James Rizzo, el padre de ICANN, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué dice James Rizzo? Que hay que prevenir el error, ¿verdad? El trabajador siempre se va a equivocar. Es parte de su naturaleza, ¿no? Entonces, prevenir el error es muy difícil, acaso sea imposible, ¿verdad? Por más que los capacitemos, por más que le demos EPP, por más que los concienticemos, siempre va a estar presente el error
humano, ¿verdad? Y es entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer controles, ¿no es cierto? Entonces, prevenir el error, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. Las personas se equivocan entonces porque hay, y siempre entonces hay que prestarle atención a las defensas defectuosas, a la señalética incorrecta o inexistente, a malas instrucciones, a herramientas inadecuadas. Entonces hay que centrarnos en las barreras. Defensa defectuosa son aquellas defensas en las medidas de protección que bajo ciertas circunstancias pueden fallar al proteger el equipo o a la persona contra riesgos o fallas en la protección de errores activos. Entonces, la persona se equivoca y hay una defensa defectuosa y entonces ocurre el accidente. Evitar la acción iniciadora. Hay que evitar los mecanismos de iniciación de los accidentes. Entonces, esto es algo muy importante. Hay que centrarnos en evitar la acción iniciadora. Por eso es necesario orientar los recursos hacia la prevención de dichos precursores y defensas defectuosas, ¿verdad? Entonces, otra vez nos centramos en las defensas. Y la causalidad de los accidentes, el modelo de Rizzo, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, los accidentes se producen cuando cierto número de factores permitan que ocurra. Se alinean estos agujeros en nuestras barreras y entonces hacen que ocurran los accidentes. Los fallos de equipo nunca son la causa del quiebre de las defensas, sino más bien elementos activadores. Que falle una máquina no quiere decir que la causa raíz sea la falla de la máquina en sí misma. Los quiebres de la defensa de seguridad operacional son una consecuencia tardía de decisiones tomadas a los más altos niveles del sistema. Entonces, para Rizzo, la causa está en el sistema, está en los más altos niveles de la organización. Y en tales circunstancias específicas, las fallas humanas o las fallas activas a nivel operacional actúan como iniciadores, como precursores, como desencadenantes de las condiciones latentes, ¿verdad? Entonces la metodología ICANN me ayuda a hallar estos factores desencadenantes y corregirlos para que no vuelvan a ocurrir. Muy bien. Para iniciar pues el método ICANN existen 7 pasos y una parte muy importante de ellos es formar un equipo de trabajo competente, ¿verdad? En donde ICANN me dice que debe haber por lo menos 4 personas, ¿no? Por lo menos debe haber un director, un presidente de la comisión de investigación, que es la persona que tiene más autoridad, que puede ser del Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y es el encargado de comunicarse con la alta dirección. Así también me dice que los integrantes del comité de investigación o del equipo de investigación no pueden ser juez y parte. Es decir, si mi accidente ocurrió en el almacén, el jefe de almacén no podría formar parte del equipo ICANN, ¿verdad? Porque es juez y parte. Ojo con esto. Y por lo menos uno de los miembros debe tener experiencia en el uso de la técnica ICANN, ¿verdad? Entonces esto, pueden los demás tener experiencia en el método ICANN, pero debe haber uno que es especialista en el método ICANN. Y también debe haber la tercera persona que representa al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, representa a los trabajadores, debería haber uno, y también otro que sea el experto técnico, ¿verdad? Si por ejemplo ocurrió un accidente eléctrico, debemos de tener un experto en electricidad como parte del equipo de investigación. Si ocurrió un accidente, me imagino yo, con, por ejemplo, vehículos, debe haber el experto allí en vehículos, el mecánico, ¿no? Entonces deben estar estas 4 personas como mínimo, ¿no es cierto? El director, el responsable, el presidente con la máxima autoridad, el experto en la metodología ICANN, el tercero, el representante de los trabajadores del comité, de los comités paritarios, y el cuarto, el experto técnico, ¿verdad? El experto en el proceso en el que ha ocurrido el accidente. La formación del equipo ICANN es neurálgico, es fundamental. Acá vemos el equipo investigador, un líder del equipo, integrantes, miembros del equipo, especialistas para llevar a cabo estudios especiales cuando se requieran, profesional de seguridad también puede estar presente, el analista, que es el experimentado y capacitado en el método ICANN. Y también puede haber, por ejemplo, un médico o un asesor legal
cuando fuera necesario. Hay que recordar que este método ICON mayormente es usado cuando los accidentes tienen una gran complejidad. No quiero decir que los menos complejos no se puede usar ICANN, pero mayormente se usa ICANN para los problemas de gran complejidad. Como dijimos, por ejemplo, es el caso de que la NASA lo usa, ¿verdad? Por eso es muy importante que tú pues estés el día de hoy para que puedas profundizar en este método tan usado y que es muy, pero muy fácil y amigable y muy usado pues a nivel mundial, ¿no? Entonces el equipo investigador. Muy importante que tú formes un equipo investigador ICANN competente y multidisciplinario. Y ya vamos a centrarnos en lo que es el método ICANN, ¿verdad? Aquí vemos el método ICANN. Vemos el famoso modelo de queso. Ocurre el incidente, ocurre el accidente, porque hay fallas en las 4 barreras que identifica el modelo de James Riso. La primera barrera son las defensas ausentes o fallidas, que son fallas activas, ¿verdad? La segunda barrera son acciones individuales o de equipo. Es la segunda barrera que identifica James Riso y que nos separa de los peligros. La tercera son condiciones de trabajo de la tarea o el entorno, que vamos poco a poco a ahondar en cada uno de ellos, pero quiero que los conozcas primeramente, ¿verdad? Así a grosso modo. Y la cuarta barrera son los factores organizacionales, ¿verdad? Y como ves allí, mira, el peligro se materializa porque el peligro es energía y pasa ese peligro porque se alinean los agujeros o las fallas en estas 4 barreras, como tú lo puedes ver allí, ¿no es cierto? En esa flecha que pasa allí y ocurre el incidente, ¿no? Mira cómo la energía pasa a través de esa deficiencia que tenemos en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta barrera. Pasa la energía por allí y se materializa en un accidente. Entonces, esto es el método ICANN. Existen fallas latentes y fallas activas, ¿verdad? Como vemos allí, ¿no es cierto? Fallas latentes son aquellas que por ahí no son muy obvias, no se pueden ver, ¿cierto? Y fallas activas son aquellas que son más, están a la vista, ¿no? Que yo las puedo identificar a través de los sentidos, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí vemos las 4 barreras y cómo ocurren los accidentes según ICANN. Y acá vemos así un poco a grosso modo cuáles son estas barreras, ¿no? Por ejemplo, defensas ausentes o dañadas. Puede que cuando hablamos de defensas ausentes o dañadas o ausentes o deficientes, estamos hablando de bloqueos, aislamientos, guardas de seguridad, barreras, conciencia, supervisión, etcétera, etcétera. Medidas individuales o tomadas en equipo, errores y violaciones, que ya hemos dicho que James Riso entiende que hay 3 tipos de errores humanos, ¿verdad? Y condiciones ambientales de la tarea, que tendría a ser la tercera barrera, ¿no es cierto? Las condiciones del entorno de la tarea, que son condiciones laborales, presiones temporales, disponibilidad de herramientas, acceso laboral, complejidad de tareas, aptitud laboral, carga de trabajo, y finalmente los factores organizacionales, que van desde liderazgo, cultura de seguridad, procedimientos, gestión de riesgos, entonces como factores organizacionales, ¿verdad? Entonces aquí para que tú lo puedas entender más claramente, aquí vemos ejemplos de lo que nos habla James Riso cuando se refiere a las 4 barreras de su modelo, ¿verdad? Muy bien. Si tuvieran alguna duda o consulta, me la hacen saber, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? Me la hacen saber. Muy bien. Y ahora sí, los 7 pasos de una investigación ICANN. Ya vimos el modelo. Acá vemos el modelo, el método ICANN, las 4 barreras. Y aquí vemos un ejemplo de las 4 barreras, como lo podemos ver, ¿verdad? Esta es la filosofía, el método ICANN. Y
Ahora los 7 pasos. ICANN, la metodología para investigar accidentes, se basa en 7 pasos, como vemos allí, ¿verdad? Las acciones inmediatas, la planificación de la investigación, la recolección de datos, la organización de los datos, el análisis ICANN, las acciones preventivas y correctivas, y finalmente el reporte de resultados, ¿verdad? Entonces, estos son los 7 pasos de una investigación de accidentes mediante el método ICANN, ¿verdad? Acciones inmediatas, planificación de la investigación, recolección de datos, organización de los datos, análisis ICANN, acciones preventivas y correctivas y el reporte de resultados, ¿verdad? Y ahora sí vamos pues a ahondar un poco más en cada uno de ellos. El primero de ellos son las acciones inmediatas. ¿Qué es lo que hacemos cuando ocurre un accidente? No vamos a tomar la fotografía, no vamos a tomarle la declaración a los involucrados, no, nada de eso. Los primeros pasos es activar pues tu plan de contingencia, tu plan de respuesta a emergencia, aplicar los primeros auxilios, ¿verdad? Entonces eso es lo primero. Identificar y aplicar acciones correctivas inmediatas, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y luego controlar el área, ya coordinar el sitio y tratar pues de que no se altere mucho el sitio y se altere pues las condiciones en que yo no pueda retomar los datos de una forma correcta, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es activar nuestro plan de contingencia, ¿no? Tratar de acordonar la zona y tratar pues de recopilar allí en situ, pero claro, primeramente ya atendí, ya le apliqué los primeros auxilios al accidentado, ya apliqué las acciones correctivas inmediatas. Controlar el riesgo, reiniciar la operación, ¿verdad? Entonces esas son las primeras acciones inmediatas. Luego 2, planificar la investigación, ¿no? Aquí es donde ya voy a conformar mi equipo de investigación, que como dije, debe de tener mínimo 4 miembros, ¿verdad? Y ya lo dijimos, ¿no es cierto? El directivo, el presidente, que es la máxima autoridad, que es el líder del equipo ICANN, que se recomienda que tenga la máxima autoridad posible dentro de la organización. Podría ser un gerente, ¿verdad? Luego está el experto en la metodología ICANN. Luego el tercero está el representante de los trabajadores, que es parte del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo. Y el cuarto es el experto técnico, el experto en el proceso o en el área en el que ha ocurrido el accidente. Debe ser los participantes imparciales. Si, por ejemplo, yo soy el jefe de planta y ha ocurrido el accidente dentro de la planta, entonces yo no debería formar parte del equipo ICANN, porque yo voy a ser juez y parte. Establecer el alcance y los límites de la investigación. ¿Dónde voy a investigar? Podría ser en la planta misma, en el almacén. Entonces, los límites de la investigación. Planear la investigación. La investigación ICANN no es tan fácil desde el punto de vista de los tiempos, ¿no? De los tiempos, ¿no? Entonces, no es que yo investigo según el método ICANN y lo voy a hacer en 1 o 2 días. Puede que me tarde 5 o 6 días, una semana, acorde a la complejidad del accidente, acorde a la complejidad de mis procesos, ¿verdad? Entonces, esto hay que establecerlo. Seleccionar una sala para la investigación donde no haya interrupciones, donde me voy a reunir con mi equipo y establecer la administración de los documentos, tomar posesión de los datos recolectados y acordar la fecha de entrega de la investigación de accidentes, ¿verdad? Entonces, planificar, una buena planificación es muy importante. 3, recolecto los datos, voy a recolectar los datos y para ello pues hago uso pues de esta herramienta PEPO, ¿no? Recolecto los datos, pero ¿dónde los busco los datos? Hay que enfocar esta investigación, reunir los hechos relevantes, ¿verdad? Y en esto, para recolectar los datos, tengo que basarme en hechos y no en opiniones, ¿verdad? Muy importante en toda investigación de accidentes, basarme en hechos y no en opiniones, ¿verdad? Y donde recolecto los datos, tengo que recabar información en las personas, en el entorno donde ocurrió el accidente, en el equipo involucrado en ese accidente, en los procedimientos
y en la organización. Entonces tengo que recolectar esos datos durante la investigación de los accidentes. Nunca se te vaya a olvidar, PEPO, ¿verdad? Personal, entorno, equipo, procedimiento y organización, ¿verdad? En la recolección de los datos tengo que tomar declaraciones, tengo que entrevistar al personal, tengo que entrevistar a los testigos de contacto, a las personas que vieron el accidente. Tengo que hacer uso, pues, si hubo una cámara allí, tengo que conseguir el vídeo, ¿no? El vídeo del área en donde ocurrió el accidente, ¿verdad? Testigos post contacto, después, ¿qué pasó después del accidente? También tengo que entrevistar a los testigos de lo que ocurrió después del accidente, ¿verdad? Entonces eso, ¿no es cierto? En el caso del personal, tengo que averiguar las personas que estuvieron involucradas o el mismo accidentado, ¿no? ¿Cuál es su historial médico? ¿Cuál es su fisiología? ¿Tiene alguna enfermedad tal vez? ¿En qué turno ocurrió el accidente? Competencias. Ese trabajador era competente, tenía capacitaciones, alertas. Había alertas allí en el lugar de trabajo. Él estaba capacitado, él estaba concientizado, pasó inducción. Tengo que recolectar esos datos, ¿verdad? Del entorno, la iluminación era la correcta, el clima ocurrió en las horas de la mañana, de la noche, había contaminación del área, había ruido, cómo es el lugar de trabajo, es una zanja, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que tomar y recolectar estos datos, ¿verdad? Del entorno de la persona, ¿verdad? También de los equipos, como hemos dicho, ¿no? Tengo que ver si el equipo, su diseño es el correcto, su construcción, por ejemplo, cumple con las normas técnicas, cumple con la normativa, por ejemplo, podría ser que es un equipo hechizo. Yo les cuento que estaba en una empresa en donde vi una máquina que nunca jamás había visto en mi vida y le pregunté allí al jefe del área, ¿no? Oye, esta máquina, ¿de dónde la has traído? Y me dijo, no, esta máquina no la hemos traído de ningún lado, nosotros mismos la hemos hecho, así me dijo. Sí, así me dijo. El personal tiene experiencia, ya lleva 20 años trabajando en este proceso, así que nosotros mismos hicimos esta máquina. Entonces, eso, ¿no? Inspección y prueba, si esta máquina ha sido inspeccionada, ha sido probada, su mantenimiento, si ha sufrido modificaciones, es una máquina hechiza, daños, si presenta daños esta máquina, entonces tengo que ver eso, fallas, si ha presentado fallas en el último tiempo, y también sustancias químicas, ¿no? Entonces tengo en la recolección de los datos durante el accidente, tengo que centrarme también en el equipo, ¿verdad? Entonces ya vamos aquí con Pepo, ¿no? Acá. Y en la cultura de la organización también, ¿no? Tengo que ahora centrarme en la organización, cómo es su cultura. Existe una cultura de prevención de riesgos laborales, a lo mejor la gerencia no está concientizada, no existen mecanismos de control, ni siquiera tienen IPRC, o si tienen IPRC lo han hecho por cumplir, pero sus medidas de control allí en el IPRC nunca han sido implementadas, no tienen programa de capacitación, o si lo tienen, este no es eficaz, tienen procedimientos, si están capacitados en dichos procedimientos, o estos procedimientos solo están allí en el papel, no se condicen con la realidad, entonces yo tengo que recopilar estos datos. Entonces, ojo con esto, el paso 3, recolección de datos, que ya hemos visto, personal, entorno, equipo, procedimientos, organización, como vemos aquí, ¿verdad? Entonces, en este paso 3 de ICANN, muy importante la recolección de los datos. La investigación, hay que observar el lugar del accidente para recolectar los datos, hay que ver la situación física de los equipos, si había orden y limpieza en el área, la luminosidad, la accesibilidad, la conservación de los equipos y máquinas, tengo que observar, ser observador, ¿verdad? Observar el lugar del accidente, cambios, efectos del clima, a lo mejor incidió el clima en el accidente, el estado de los testigos se aplica, dispositivos de seguridad que fallaron. Yo recuerdo una empresa que hubo una fuga de gas, se halló investigando por el método ICANN que los dispositivos de seguridad
habían sido anulados. Habían sido anulados. ¿Por qué? Porque era un tanque que tenían que llenar y ellos, pues, por estos dispositivos de seguridad, no permitían que el tanque se llene a más del 90%. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Anularon estos dispositivos de seguridad para poder llenar ese tanque al 100%. Entonces hay que ver esto, los dispositivos de seguridad. Personal no autorizado de ingreso, falta de señalización u otras fuentes. Entonces tengo que observar el lugar del accidente para recopilar los datos. Inspección del lugar del accidente. Obtengo declaraciones, entrevisto a las personas, ¿verdad? Sobre todo si no tengo cámaras, entonces tengo que entrevistar a las personas porque es un suceso acaecido en el pasado y entonces mi fuente de información principal van a ser las declaraciones de los testigos. Preparar un plan de acción, hacer actas de reunión, ¿verdad? Para tratar de esclarecer los hechos y buscar evidencias, ¿verdad? Entonces eso, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen saber por el chat. También en recopilación de datos voy a revisar los documentos, los procedimientos. A lo mejor el procedimiento no se aplicó mal. Ese personal a lo mejor no está capacitado. O es un personal reincidente que siempre está acostumbrado ya a violar las normas de seguridad. Y lo podemos ver pues porque tiene muchas amonestaciones. Es un personal que tiene muchos memorándums o tal vez su historial clínico. Tiene una discapacidad ese personal. Los mantenimientos de las máquinas, las fichas técnicas, por ejemplo, de máquinas o las hojas MSDS de los materiales que yo uso, ¿verdad? Entonces eso. Acá, a ver, veo. Muy bien, aquí. Entonces, documentos a revisar. Entonces, vamos en el paso 3. Ojo con eso, estoy recopilando información. Y por supuesto, la fotografía es muy importante en la investigación, más una herramienta útil de investigación. Hay que tomar fotos, ¿no es cierto? Fotos. Por ejemplo, cuando son en los accidentes de la NASA, por ejemplo, se utilizan mucho los videos y las fotos que se toman en ese lugar, ¿no? Y entonces el experto a través del análisis de la foto y a través del análisis de los videos puede hallar la causa de los accidentes. Igual ocurre cuando son accidentes en el sector construcción, como por ejemplo que se cae un edificio, allí las fotografías y los videos son muy importantes, porque nos permite comparar un antes y un después, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante, la fotografía o los videos que pudiéramos recabar en la información. Muy bien, entonces ya vimos paso 1, acciones inmediatas. Entonces, el paso 2, la planificación. El paso 3, la recolección de los datos. Pero, ¿qué voy a hacer con estos datos? Ahora tengo que organizarlos, ¿verdad? Este es el paso 4 del método ICANN. Tengo que organizar estos datos. Y para ello, tengo que establecer una línea de tiempo. Una línea de tiempo. Y debo hacerlo dividiendo esta línea en 3, ¿verdad? En el preaccidente que ocurrió antes, en el evento en sí mismo, en el incidente y por supuesto en el post-incidente, ¿qué ocurrió después? Tengo que entonces allí organizar una línea de tiempo y aquí también voy a hacer uso pues de los 5 porqués. Y en el paso 5, aquí ya entra mi análisis ICANN, ¿verdad? Aquí ya entra mi análisis ICANN, en donde yo tengo que usar mi tabla ICANN, reviso los resultados, identifico las defensas fallidas o ausentes, mi primera barrera, identifico las acciones individuales o de equipo, mi segunda barrera, identifico las condiciones de tarea y del entorno, la tercera barrera, y finalmente identifico los factores organizacionales, mi última barrera, y valido los factores organizacionales, que es donde me voy a centrar. Como dijimos, ICANN se centra más en el sistema que en los errores humanos. Entonces el paso 5 es el análisis ICANN, ¿verdad? Entonces aquí ocurre el incidente, hago un análisis causal y en base a la metodología ICANN, en base pues a mi tabla ICANN, establezco pues las defensas fallidas, las acciones individuales o de equipo
las condiciones del entorno y los tipos de factores organizacionales, ¿verdad? Entonces tengo que hallar los huecos de este modelo, pues, de esta figura de queso, ¿no? Como vemos ahí. Yo utilizo esta tabla, pues, ¿no? Ocurre el incidente, tengo que identificar primeramente muy bien qué fue lo que ocurrió. Tengo que detallar exactamente el incidente. Utilizo mi tabla ICANN, identifico las defensas ausentes o fallidas, las acciones individuales o de equipo, las condiciones de tarea y los factores organizacionales, ¿verdad? Entonces utilizo mi tabla ICANN. Identifico mis defensas fallidas o ausentes, ¿verdad? Esas defensas son medidas destinadas a prevenir las consecuencias de los actos humanos o componentes fallidos que producen un accidente. Las defensas son equipos o procedimientos para detección, advertencia, recuperación, contención, escape, evaluación de riesgos, equipo de protección personal y de rescate. Hago mi preguntas de comprobación, como por ejemplo, ¿qué barrera es la que tenía que estar y no estuvo? ¿Y qué barrera es la que tenía que funcionar y no funcionó como se tenía previsto? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que tengo que hacerme esa pregunta para detectar las defensas fallidas o ausentes. Y el método ICANN identifica entre estas defensas fallidas, aquí vemos ejemplos, los identifica en conocimiento, detección, control y recuperación provisional, protección y contención, escape y rescate, ¿verdad? Entonces, identifica esto. Y acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, en conocimiento, no tuvo entrenamiento de inducción. Acá lo estoy viendo, ¿no es cierto? Comunicación, falla en comunicación. Evaluación de riesgos, no hizo la evaluación de riesgos. No era competente, competencia. Reporte de incidente fallido, ¿no? En detección, por ejemplo, señalética, no estaba la señalética, no funcionó. Luces de advertencia, por ejemplo. Detectores de gas, ¿no? Como vemos aquí en mi cursor. Por ejemplo, en escape y rescate, no había accesos o salidas seguros. Escape de emergencia no existían o eran defectuosos. O hubo una comunicación de emergencia defectuosa. Entonces aquí tenemos ejemplos y así los agrupa ICANN, ¿verdad? Así los agrupa ICANN en defensas fallidas. De conocimiento, de detección, control y recuperación, protección y contención, escape y rescate, según la tabla ICANN. Porque en esta metodología trabajamos con tablas. ¿Por qué ICANN nos da tablas? Para evitar la subjetividad. Y de esta manera nuestra investigación de accidentes va a ser mucho más objetiva, ¿verdad? Y así evitamos los sesgos. Entonces nuestra tabla ICANN identifica estas defensas ausentes o fallidas, ¿verdad? Defensas ausentes o fallidas. Después, acciones individuales o de equipo, que es mi segunda barrera, como puedes ver aquí en esta figura, ¿verdad? Y aquí deben ser acciones, hay que fijarse en el verbo y asegurar que es un verbo fuerte, debe ser una no conformidad, violaciones o errores. Aquí son acciones de los individuos o del equipo. Alguien que hizo algo que no debió hacer o alguien que no hizo algo que debió de hacer. Entonces aquí entramos en la cuestión acciones individuales o de equipo. Y aquí identifica ICANN, según la tabla ICANN, me habla de supervisión, autoridad ocupacional, velocidad operacional, uso de equipo de protección personal, cumplimiento de procedimiento, gestión de cambio, manejo de equipos, conducta inapropiada. Por ejemplo, en lo que es autoridad ocupacional, aquí ¿qué falló? Plan de operación o equipo no autorizado. No estaba operando un equipo no autorizado. Uso de equipo usado incorrectamente. Aquí lo vemos. O uso de equipo de herramientas equivocado, ¿verdad? Una herramienta equivocada. Por ejemplo, cumplimiento de procedimiento no seguido, no cumplimiento del procedimiento, no se siguen las reglas. Gestión del cambio. Por ejemplo, no existe gestión de cambio, cambio no reconocido, cambio no administrado correctamente. Entonces, esto me da la tabla ICANN, ¿verdad? En cuanto a la segunda barrera, que es acciones individuales o de equipo. Y aquí vuelvo a recalcar
que aquí esto tiene mucho que ver con el error humano. ¿Por qué las personas actúan de esa manera? Jane Rizzo dice que son por acciones imprevistas, por desliz, por faltas y por errores, ¿verdad? Por eso las personas hacen eso. Y hay una cuarta que son acciones previstas en donde los trabajadores violan las normas de seguridad. Entonces, por eso las personas actúan de esa manera, ¿verdad? Por desliz, por faltas o por errores, o también por violaciones de las normas, ¿verdad? Y aquí vemos sus definiciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos hablar de acciones, identificar acciones individuales o de equipo, hablamos de acciones imprevistas y previstas, ¿verdad? Como podemos ver en esta figura. Y acá podemos ver, identificar acciones individuales y equipo, lo que me dice la tabla ICAN, ¿no? Supervisión, autoridad operacional, velocidad operacional, uso de equipos, gestión del cambio, métodos de trabajo, conducta inapropiada, manejo de equipos materiales, administración del riesgo, reconocimiento o percepción del riesgo, ¿no? Una persona puede que ingrese a un área y no perciba ese riesgo, ¿no? O que el trabajador realice una actividad sin conocer los riesgos a lo que está expuesto. Entonces, esto es lo que me dice la tabla ICAN. Como ves, se utilizan las tablas para evitar la subjetividad y que este método sea más amigable con el usuario. La tercera barrera son las condiciones de la tarea o del entorno, ¿verdad? Y aquí también me habla la tabla ICAN de ciertos elementos que yo debo de considerar. En condiciones de tarea y entorno estamos hablando, pues, ¿verdad? De tareas, condiciones de tarea como, por ejemplo, iluminación, como, por ejemplo, clima, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Como vemos aquí en esta tabla ICAN, ¿no es cierto? Podría ser un factor del lugar de trabajo, podría ser un factor humano, como por ejemplo presión de trabajo, tareas diseñadas pobremente, tolerancia de violaciones, ejemplos de mala supervisión, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de factores de trabajo y de factores humanos en condiciones de tarea y entorno, ¿verdad? Y aquí en tareas, ¿cuál es mi pregunta que yo debo de hacer? Esta condición de la tarea o entorno describe algo sobre la demanda de la tarea, capacidades individuales o factores humanos que promovieron errores y o violaciones o debilitaron la efectividad de las defensas del sistema. Tengo que hacerme esta pregunta, ¿verdad? Estos son factores del área de trabajo y humanos que directamente influyen en el desempeño humano y equipamiento en el área de trabajo. Entonces, estas deficiencias pueden promover y causar errores y violaciones, ¿verdad? Y aquí vemos algunas de, según la tabla ICAN, algunas de estas condiciones de tarea, entorno o lugar de trabajo. Acá, mira, vemos iluminación, temperatura, ruido, ventilación, presión, condiciones climáticas, congestión, restricción al acceso, capacidad, preparación, selección personal de la tarea, análisis de riesgo, análisis de trabajo seguro, permiso para trabajar, disponibilidad o idoneidad, integridad de los equipos. Aquí vemos pues las barreras tipo, ¿no? Que me da la tabla ICAN y su explicación, como podemos ver aquí en esta figura, ¿no? Entonces, como verás, se trabaja mucho con las tablas ICAN. Y vemos más, acá vemos más condiciones de tarea o entorno, entrenamiento, vida silvestre, sustancias químicas, radiación, gases, polvo, material particulado, inclinación de superficie, condiciones de trabajo en general, ¿verdad? Entonces aquí vemos más barreras tipo, ¿no? O factores contribuyentes, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Acá vemos más, ¿no? Influencia de drogas, alcohol, fatiga, capacitación física mental deficiente, estrés físico-mental, problemas personales, comunicación para la tarea, tolerancia a las violaciones, cambio de rutina. Vemos más factores contribuyentes en la barrera tarea, entorno, condición, ¿no? De factores humanos. Esta vez son factores humanos. En la tabla pasada hasta la 23
eran del lugar de trabajo. Ahora vemos factores humanos, ¿verdad? Estrés físico-mental, problemas personales, comunicación para la tarea, tolerancia a las violaciones, entonces factores humanos. Y finalmente los factores organizacionales que ICANN identifica, ¿no? Y entre ellos los más importantes tenemos esta falla en factores organizacionales, liderazgo, responsabilidad, capacitación, metas incumplidas, comunicación, procedimientos, diseño, gestión del riesgo. Y tenemos que hacernos las preguntas, ¿dónde nos equivocamos como organización? ¿Cuál fue la no conformidad con el requerimiento de desempeño del estándar de gestión? Entonces, son estas preguntas que tenemos que hacernos para hallar las deficiencias en esta barrera organizacional. Y acá vemos los tipos de factores organizacionales que identifican las tablas ICANN. Liderazgo, planificación estratégica, administración de riesgo, verificación y acción correctiva, etcétera, etcétera, ¿no? Acá vemos a lo que nos da la tabla ICANN, los tipos de factores contribuyentes en las barreras de factores organizacionales, ¿verdad? Muy bien. Las fotos van en el informe, claro, pueden ir en el informe. Pueden ir en el informe, no hay ningún problema. Acá vemos, el método ICANN clasifica 14 tipos de factores organizacionales, que le llama OFTs, que van desde hardware, training, organización, communication, metas incompatibles, procedimientos, gestión del mantenimiento, diseño, cultura organizacional. Entonces se identifica 4 tipos de factores organizacionales según las tablas ICANN, ¿verdad? Y como dije, es en estos en los que nos vamos a centrar. Muy bien. El paso 6, ya una vez que hice mi tabla, ya hice pues mi análisis ICANN, el paso 6 es establecer acciones preventivas y correctivas. Para ello aplico la metodología SMART, ¿verdad? SMART, inteligente, ¿no? Que son acciones específicas, quién está involucrado, qué es lo que quiero lograr, dónde se debe hacer, cuándo se debe realizar. M, resultados medibles, que sean medibles, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cómo saber cuándo se realiza el control? Alcanzable, la A de alcanzable. Desarrollo de actitudes, habilidades, destrezas y capacidad para llegar a ellos sin perjudicar otros logros. Relevantes, tengo que centrarme en lo relevante, ¿verdad? Y plazos, ¿no? Plazos definidos y razonables. Entonces tengo que establecer, entonces, acciones correctivas SMART, ¿verdad? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y, por supuesto, con plazos, ¿verdad? Entonces tengo que establecer estas acciones correctivas y preventivas. Identifico estas acciones, el equipo investigador identifica estas acciones y debo mantener a la gerencia general sobre las acciones identificadas y cuál es su costo-beneficio, porque a la alta dirección siempre hay que hablarle en términos de costo-beneficio. Y a la hora de implementar estas acciones tengo que tomar en cuenta lo que dice la ley 29783, tratar de eliminar el peligro, reemplazarlo, controles de ingeniería, controles administrativos, y al final equipo de protección individual o colectivo, ¿verdad? O personal, ¿cierto? Tengo que seguir la jerarquía de controles que me dice la ley 29783. Eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo o EPP, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay controles duros y hay controles blandos, ¿verdad? Controles duros y controles blandos, ¿no? Controles duros en donde se elimina el peligro, donde se reemplaza, en donde se rediseña. Controles blandos, pues, son como por ejemplo, los EPP o los administrativos, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de centrarme en los controles duros, no tanto en los controles blandos, aunque la mayoría de nosotros lo hace al revés, ¿no es cierto? Nos centramos en controles blandos porque son más económicos, digámoslo así, ¿no? Y las acciones, pues, correctivas. Las recomendaciones deben tener un eslabón directo hacia el incidente y deben concentrarse en la prevención de la recurrencia, la reducción del riesgo. Entonces tiene que haber una causalidad. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo, ¿no? Y después vemos, pues, las recomendaciones
se debe verificar la eficacia, se debe verificar la medida correctiva. Cada cierto tiempo se debe verificar que estas acciones correctivas o preventivas han sido implementadas y si son eficaces. Algo muy importante, hay que comprobar cada cierto tiempo la eficacia de las medidas correctivas. Y finalmente tenemos el informe. El informe, pues, ¿qué es lo que va a contener, señores? Acá vemos datos del accidente, del incidente, descripción del puesto de trabajo, hallazgo clave, análisis causal, medidas correctivas, tablas, cronogramas, anexos, ¿verdad? ¿Qué más puede tener? Acá vemos, ¿no? Datos del accidentado, datos del accidente, descripción del puesto de trabajo. Esto debería tener un informe, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La descripción del accidente, el testimonio, ¿no? Y acá vemos algunos ejemplos de testimonios, ¿no es cierto? La descripción del accidente, ¿qué deberá contener? Descripción secuencial, descripción de las máquinas y equipos, descripción de materiales, y no olvidar, pues, hacer la línea de tiempo, pre-evento, evento y post-evento. Hallazgos claves, ¿verdad? ¿Cuáles son los hallazgos claves? Y el análisis causal mediante las tablas ICAM, ¿verdad? Y las medidas correctivas. Esto debe de contener mi informe, las medidas correctivas, ¿no es cierto? Entonces esto es algo muy importante, ¿verdad? Las medidas correctivas. También podría tener tablas o cronogramas y lecciones claves o aprendidas, ¿verdad? Esto deberá contener mi informe o mi reporte de accidentes según la metodología ICAM. Recomendación en cuanto al informe. El informe debe ser conciso, concluyente y objetivo. Toda interpretación de hechos es en base a la documentación para evitar los sesgos. Debo de basarme en hechos, no en opiniones. Evitar los juicios de valor y especular. No se vale especular. Evaluar la causa raíz. Debe mostrar los hechos, condiciones y hallazgos. Lo que un hecho es algo que se puede comprobar. Recuerda eso. Hay que distinguir entre un hecho y una opinión. Y el informe debe ser legible y debe realizar referencias a otros documentos que complementen el entendimiento de dicho reporte, ¿verdad? Y luego el seguimiento y cierre. Hay que hacer un seguimiento y luego un cierre de dichas acciones correctivas o preventivas y hacer partícipe al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, ¿verdad? Recordar eso, ¿no? El seguimiento y cierre, la fecha de implementación deben ser realistas, comunicar al personal sobre los avances del proceso y verificar la efectividad de las acciones correctivas implementadas, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos a ver un caso para que lo que hemos aprendido el día de hoy lo podamos entonces interiorizar más, hacerlo nuestro. Entonces, vamos a ver pues esta metodología ICAM mediante un ejemplo, ¿verdad? Aquí lo pueden leer. Me dice el día sábado 6 de septiembre a las 2:01 horas ocurrió en el interior de la mina Las Palomas un accidente con consecuencias fatales que afectó a la operadora de maquinaria pesada, que allí nos da el nombre, al desbarrancarse su camión de extracción de mina número 71 cuando transitaba cargado con material estéril hacia el botadero Hualtatas Norte. Entonces aquí vemos, ella era una operadora de un camión de extracción de mina, el número 71, y transitaba hacia el botadero. El momento del accidente fue informado inmediatamente vía por radio por un conductor operador que se encontraba cerca, ¿verdad? Estaba próximo al lugar del desbarrancamiento. Y acto seguido el jefe de turno decretó la emergencia según procedimiento establecido, detuvo la totalidad de la actividad operativa en adelante. En adelante la supervisión, brigadistas, personal médico y otras personas fueron informadas y concurrieron al sector según el procedimiento establecido para esta situación, sin tener mucho que hacer porque fue un fatal, ¿verdad? Se pusieron en marcha los protocolos de emergencia y comunicación a las autoridades y el equipo ejecutivo se reunió a primera hora del sábado en las instalaciones de la gerencia para definir y coordinar las acciones inmediatas a tomar y acordar el plan de contención de crisis, ¿verdad?
y definir el inicio de la investigación de accidente y medidas inmediatas para implementar. El presente informe en adelante detalla los accidentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Muy bien, ¿qué es lo primero que debemos hacer, señores? Ocurre el accidente, ¿qué es lo primero que debe hacer, dice ICANN? Acciones inmediatas, ¿verdad? Que dice allí que se hicieron, ¿no? Se hicieron las acciones inmediatas, se planificó la investigación, se reunieron, el segundo paso, se reunieron, se planificó entonces qué se iba a hacer, se conformó el equipo de trabajo, el equipo de investigación, ¿verdad? Luego hicieron el tercer paso, ¿no es cierto? Que como vimos allí, ¿no es cierto? El tercer paso, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿no? Como vemos allí, los 7 pasos de ICANN se llegaron pues a completar. El quinto paso es el muy importante porque aquí se utiliza la metodología ICANN, ¿verdad? Entonces esto, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí vamos. ¿Qué me dice ICANN? Los 7 pasos, ¿verdad? Los 7 pasos, ¿no? Pero vamos a saltarnos pues el tercer paso de recopilación de los datos. El cuarto es organizar los datos. El quinto es hacer el análisis ICANN, ¿verdad? Entonces eso. Aquí ya hicieron el primero y el segundo, que es acciones inmediatas y por supuesto planificar, ¿no? Se recopilaron los datos y el cuarto, una vez que yo tuve ya los datos, que ya hemos dicho dónde recabo los datos, en las personas, en los equipos, en el entorno, en la organización, ¿verdad? Lo que decía el PEPO, ¿no? Allí recopilo los datos, ¿no es cierto? ¿No? Procedimientos, personas, equipos, entorno, procedimiento, organización, ¿no? El PEP. Ahí recopilo mis datos. Muy bien, hicieron esto. ¿Y el cuarto paso cuál era? A ver, ¿están despiertos? ¿Cuál era el cuarto paso? ¿Cuál era el cuarto paso, señores? Tercero, ya dije, recopilé los datos. El cuarto vendría a ser organización de datos. Y aquí lo vemos en esta figura, ¿verdad? Ellos arman un árbol de eventos. Dijimos, en el cuarto paso yo tengo que recopilar esos datos que yo he hecho a través de las entrevistas, de las fotos, de los videos, del análisis del entorno, de los equipos, de los procedimientos, de las entrevistas sobre todo, y armo mi árbol de eventos, ¿verdad? En base a una línea de tiempo, que lo divido en 3, ¿verdad? Pre-evento, el evento y post-evento. Y así también hago los 5 porqués, ¿verdad? Los 5 porqués. Voy a agrandar esto un poquito para que se pueda ver. Así lo pueden ver, ¿verdad? Un momentito. Voy a agrandarlo un poco. Muy bien, entonces aquí vemos desbarrancamiento del CAEX 71, ¿no? Y aquí vemos cómo ellos hacen una línea de tiempo, ¿verdad? Y hacen una línea de tiempo. A las 2 y 1 horas ingresa curva a 70 kilómetros por hora. Ellos ya saben, en base a su recopilación de datos, saben la velocidad a la que anda. Ingresa una curva a 70 kilómetros por hora. Protocolo no establecido, ¿verdad? Hay un protocolo que no está establecido. 1:59, ¿qué pasó? Operadora de CAEX 71 se cruza con CAEX 92 en un cambio de pendiente del camino acceso botadero. Se cruza con otro camión, ¿verdad? 1:47 horas que ha pasado, operador sale cargada del PH5 en su segundo ciclo, ¿verdad? Era un segundo ciclo de la operadora. Luego acá, 1:30, ¿qué pasó? El operador registra vaciado de material en Botaredo, Hualtatas Norte, ¿verdad? A la 1:11, ¿qué pasó? Operador sale cargada de PH5 en su primer ciclo. A la 1:11 fue el primer ciclo, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta.
a las 2:49, operador es asignado a PH5. Y así, mira, va retrocediendo en el tiempo, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿no es cierto? Hasta llegar pues a las 21 horas, donde se inicia el turno de la operadora, ¿no? A las 21 horas se inicia, entonces inicia a las 21 horas hasta que ocurre el accidente, que fue a las 2:01, podemos establecer, y esto es un hecho, que han pasado pues aquí 5 horas, ¿no? Porque el accidente ocurrió a las 2 de la mañana y a las 21 horas empezó su turno. Entonces podemos decir que esa trabajadora llevaba ya 5 horas trabajando, ¿verdad? Entonces aquí vemos una línea de tiempo, ¿no? Desde que la trabajadora empieza su turno a las 21 horas hasta el accidente, que es el evento en sí mismo, que ocurre a las 2:01. Y luego está el post-evento, 2:01, se detiene el operador en la curva del accidente, le avisa la emergencia. Esto igual a las 2:01, ¿no? Esto fue rápido. A las 2:05, el operador del CAIC 92 se da su nombre, se cerciora de que es la unidad CAIC 71 y comunica de inmediato al jefe de turno. Y posteriormente se confirma el deceso de la operadora. Entonces vemos aquí que hay una línea de tiempo, ¿verdad? Esto es el paso 4, organización de los datos. Y asimismo se hace la pregunta de ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿No es cierto? Acá mira, ingresa a curva a 70 kilómetros por hora. Aquí está la parte neurálgica. Hay un protocolo, no hay protocolo establecido, que debería entrar a 40 kilómetros por hora, como vemos aquí, ¿no? Y se hace la pregunta ¿por qué? ¿Por qué entra a esa velocidad? Por encontrarse en un episodio de microsueño. ¿Y por qué se encontraba en un episodio de microsueño? Porque no se registran maniobras evasivas en la calzada al momento de salir y golpear contra el pretil, ¿verdad? Acá, ¿por qué? Porque presentaba 170 registros de overspeed en el periodo entre el 23 de julio al 6 de septiembre, parámetro que no era controlado como parte de la gestión de seguridad en la operación con CAES, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento que limite las velocidades de tránsito de los CAES. ¿Por qué? Porque la OS sí conocía la ruta y sabía la ubicación de las curvas y nunca las tomaba a esta velocidad, ¿verdad? Entonces aquí vemos. ¿Por qué? Porque desde marzo del 2000 año se desvirtúan las campañas de fatiga. Acá vemos, mira cómo hace los porqués en base a estos eventos y hace los por qué, y al final haya 5 por qué. Porque en ningún momento utiliza ninguno de los 3 sistemas de frenado. ¿Por qué? El incremento de velocidad y parada de forma continua detallada en el informe de ECOMAPS, ¿verdad? Hay un informe técnico. ¿Por qué? No se registraron maniobras evasivas en la calzada. Porque la operadora sí conocía la ruta y sabía la ubicación de las curvas y nunca las tomaba a esa velocidad. ¿Por qué? Porque desde marzo del mismo año se descontinuaba la campaña de fatiga y somnolencia. Entonces, como ve, en base a este evento, Avis hace los 5 porqués, ¿no? Hace los 5, los por qué, hasta tratar de hallar la causa o los mecanismos iniciadores de ese accidente, ¿verdad? Acá vemos, mira, acá vemos, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Acá, ¿por qué caes, se cruza con un camión dependiente del camión acá? Por declaración de Jaime Moyano, acá por ejemplo, por qué. ¿Por qué toma esta velocidad esta operadora, esta curva? Por una débil formación de competencia a los operadores de CAES. ¿Y por qué se da esto? Porque la currícula de formación no consigna la recomendación del fabricante y los límites de velocidad. Aquí hay una causa del accidente. ¿Por qué? Porque no se realiza una evaluación del nivel de aprendizaje de los operadores de CAES dentro del programa formativo, ¿verdad? Entonces, mire aquí allá hallamos algo neurálgico que tiene que ver con las competencias del operador, ¿verdad? Entonces aquí vemos aquí. Y acá también vemos algo relacionado con la fatiga y sueño,
¿verdad? ¿No es cierto? Que viene de aquí, por encontrarse en un episodio de microsueño. Entonces, como vemos aquí, aplicando la metodología ICANN, se han recopilado los datos. Estos son puestos en una línea de tiempo y en base a estos eventos que se dan en el tiempo, se utiliza la metodología de los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se va hallando poco a poco los mecanismos iniciadores que dieron lugar a este evento fatal, ¿verdad? Entonces ya hice esto, organicé los datos, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué sigue ahora? Mi tabla ICANN, ¿verdad? Tengo que unir ahora esto en una tabla ICANN, ¿verdad? Acá vemos el incidente, desbarrancamiento del CAEX 71 en una pendiente de 45 metros. Ese es el incidente. ¿Qué defensas ausentes o fallidas yo he hallado? Sistema de recuperación y respaldo. El freno de retardo y freno de servicio no fueron utilizados. Acá hay un agujero. ¿Por qué otro agujero pasó esta energía? Exceso de velocidad en forma sistemática y repetitiva durante 3 meses del presente año por parte de la operadora. Acá veo otro agujero en la barrera de acciones individuales o equipo. Vamos al tercer agujero, ahora en condiciones de trabajo. Registraba 170 registros de overspeed, muy superior a sus colegas, como práctica de operación por encima del promedio. Entonces, mira estos registros. Ya tenía overspeed esta trabajadora, ¿verdad? Y diseño, un diseño deficiente para delimitar el error humano, falta de adaptación a las necesidades y limitaciones humanas. Entonces, miren cómo la energía pasó a través de este orificio, luego de este orificio, capacidades mentales, luego a través de este orificio, velocidad de operación, y luego a través de este orificio, sistema de recuperación y respaldo, ¿verdad? Entonces aquí vemos. Vamos con otro, instrucciones de trabajo seguro. Existe un límite de velocidad máxima definido de 40 kph para los CAEs que no se cumple. Hay un agujero en la primera defensa, ¿verdad? Que son instrucciones de trabajo seguro. ¿Por qué sucede esto? Porque pasó a través del segundo agujero. La OS no evalúa el riesgo al momento de iniciar el turno de no haber tenido un descanso como lo detalla el estándar de la minera, ¿verdad? Entonces no evalúa el riesgo, la percepción del peligro, ¿cierto? Y esto pasa a través de otro orificio, que es la operación anormal. El diseño de ingeniería no consigna los controles ingenieriles para detectar ciclos de microsueño de los operadores del CAEX, CUMAX, ¿verdad? Acá hay otro agujero, ¿verdad? Y este pasa a través del agujero que ya habíamos dicho antes. Un diseño deficiente para limitar el error humano, falta de adaptación a necesidades y limitaciones humanas. Entonces, como ves aquí, tú tienes que hallar la red causal, ¿verdad? Los agujeros que se presentan en cada una de las barreras, ¿verdad? A ver, vamos con conciencia del peligro que ocasiona el accidente. Evaluación de conocimiento y de habilidades prácticas en las diferentes etapas de entrenamiento son débiles. Se evidencia durante revisión de los módulos de capacitación presentados. Hay un agujero, conciencia del peligro en la primera barrera, ¿verdad? Que es la defensa ausente fallida. En la segunda barrera también hay un hueco, hay acciones individuales o de equipo. No se genera ni se evalúa la necesidad de contar con un procedimiento que detalle las especificaciones técnicas que deberán tener los caminos, accesos y o vías, administración del riesgo. Y este entró a través de otro agujero, que es un procedimiento de trabajo o factor de trabajo. No se evidencia un procedimiento para la construcción de vías que incluya pendientes, peraltes y bermas, ¿verdad? Este es otro agujero, esta vez en condiciones de tarea y entorno. Y este pasa a través del último agujero en factores organizativos, que es falta de procedimiento en las tareas, especificaciones de las vías y falta de revisión de los límites de velocidad. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de uso de la metodología ICANN, ¿verdad? Hasta aquí alguna duda o pregunta, lo pueden poner en el chat, está claro, lo pueden ver claramente.
el uso de la metodología ICANN? ¿Qué les parece? En caso de una enfermedad laboral, sí, el método no cambia en caso de una enfermedad laboral. Así es, mi estimado. Entonces aquí vemos la red causal, ¿verdad? Cómo la energía pasa a través de estos agujeros en cada una de las barreras, ¿verdad? Entonces, como vemos allí, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente hacemos, pues, una vez que hacemos esto, análisis de barreras, acá, análisis de barreras, llegamos pues a la conclusión. La conclusión es esta, ¿no? Como vemos aquí, un momentito. La conclusión vendría a ser pues que no se evidencia un programa de formación acorde al nivel de riesgo en la conducción de los camiones, ¿verdad? No se evidencia procedimientos relacionados a la construcción de accesos que definan los controles que deben de tener las vías con respecto a los peraltes, curvas, bermas, ¿no? No se evidencia dentro del análisis de riesgo el riesgo incorporado por falta de horas de sueño. Acá tenemos otra causa, ¿no? La conclusión técnica es que el microciclo del sueño por parte del operador, el CAEX, que a pesar que fue anticipado por los controles internos, no fue corregido por la falta de seguimiento y control del área responsable. Resultado reforzado por una cultura de tolerancia a las violaciones overspeed, que sí se detecta pero no se controla como una debilidad dentro del sistema de gestión. Entonces aquí vemos que hay una falla en el sistema de gestión. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, acá me preguntan qué hacemos. Y aquí, acá vemos, mira la conclusión técnica. Muy bien explicado entonces, ¿no es cierto? Y vamos ahora a lo que me preguntan, ¿qué hacemos? Ahora establecemos las medidas correctivas, ¿verdad? Centrándonos en los factores organizativos, aquí vemos, tomamos los factores organizativos, establecemos las medidas correctivas, como vemos aquí, el área responsable y la fecha de verificación. ¿Quién lo va a controlar, verdad? Acá vemos, ¿no es cierto? Acá implementar un sistema de cámaras y sensores de sueño dentro de las cabinas de los CAEX, realizar un programa de formación liderado por el fabricante, acompañado por un periodo de pruebas y monitoreado durante un año. El área de operaciones conjuntamente con el área de HSE, fabricante y expertos en diseño de accesos y vías. Vamos a controlar los accesos y vías, ¿verdad? Sensor de velocidad dentro del CAEX, mira, vamos a poner un sensor de velocidad, un KPI para medir su cumplimiento y eficiencia mediante encuestas a los operadores, implementar un programa semanal de inspección que incluya un checklist, un what if del circuito, ¿verdad? Entonces aquí vemos las acciones correctivas mediante la metodología ICA, ¿verdad? Como podemos ver allí, ¿no es cierto? Y entonces esta es la metodología ICA. Hay que validar los factores organizacionales, como vimos en la lámina anterior. Hay que tener mucho cuidado de validar estos factores organizacionales, haciéndonos las preguntas correctas, qué es lo que está fallando en mi organización, cuáles son los factores organizacionales que están fallando y que han en este accidente, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Conclusión, la investigación debe interpretarse como un proceso de mejora continua. Deben abordarse los factores organizacionales, como vimos allí, y deben abordarse las defensas ausentes o dañadas para identificar las áreas de mejora relacionadas con la captura y mitigación de errores. Un resultado necesario de aplicar el proceso ICANN es la formación de recomendaciones. Como vimos allí en esa figura, es muy importante que éstas sean pertinentes, relevantes, que sean SMART, ¿verdad? Específicas, que sean medibles, entonces que sean en base a la metodología SMART, ¿verdad? Tener en cuenta todas las defensas ausentes o dañadas y los factores organizativos identificados como causas contribuyentes. Debe hacerse con un equipo multidisciplinario, ya que como vimos allí,
los accidentes son multicausales y muchas veces son muy complejos. Entonces, un análisis detallado de un incidente normalmente revelará causas básicas, factores contribuyentes y raíz, ¿verdad? Reglas. Las declaraciones de las causales deben mostrar la relación causa y efecto. Como vimos nosotros en el método ICANN, hay una relación causal, un efecto dominó, ¿verdad? Identificando las deficiencias en cada una de las 4 barreras. ¿Por dónde? ¿Por qué agujeros pasó la energía y ocasionó el accidente? No debe usarse las palabras descriptivas negativas, tales como deficiente o inadecuado en las declaraciones de las causales. Cada error humano debe tener una causa que lo precede. Lo vimos allí, ¿no? Cómo existe una relación causal. Cada desviación de procedimiento debe tener una causa también que lo procede, ¿verdad? Regla 5. El no actuar es solo causal cuando hubo un deber preexistente de actuar, ¿verdad? Estas son estas 5 reglas a la hora, pues, de hacer el análisis ICANN, ¿no es cierto? Y ya para finalizar, debe haber un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de mi equipo ICANN, ya que la ley 29783 me habla que el Comité de Seguridad debe estar involucrado en la investigación de los accidentes, ¿verdad? Entonces esto es algo importante. Y estos registros de investigación de accidentes se guardan 5 años, como dice, 10 años, ¿verdad? Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 10 años. Y los demás registros de seguridad, 5 años, ¿verdad? Y los reportes de incidentes deben tener en cuenta también a nuestros terceros. También se puede utilizar el método ICANN para enfermedades ocupacionales y también debe involucrar pues a los trabajadores independientes. Hay que tener mucho cuidado pues con los terceros. Muy bien, y eso ha sido el método ICANN, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta aquí. He tratado de ser lo más didáctico posible, ya que